Bueno, Martín, muchísimas gracias por participar en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 9 temporadas, se inició dando recomendaciones, consejos a los vecinos para que evitaran hechos de inseguridad y después fuimos entrevistando a profesionales, destacados profesionales que trabajan, ¿no? En lo que es la seguridad. En tu caso, bueno, tu metida es la inteligencia, estás en el medio digital, uno de los medios digitales importantísimos, con mucha actividad en nuestro país, que a nivel federal también, que es el Analista, ¿no? Dirigido por el doctor Jonathan Vallejos, el amigo Jonathan. Así que, bueno, eh, esto va a ser una conversación, una entrevista donde vamos a dar eh, conceptos generales sobre lo que es la inteligencia, que es tu métier, ¿no? Para desmitificar, como decías, la palabra, que la gente no se asuste, logre entender por qué se tiene que hacer. Primero, qué es la inteligencia y después, por qué se tiene que hacer. Y vamos a ir dando algunos pasos para aclarar este tema, que la gente aprenda, enseñe. Veremos que este es un programa académico, cultural, así que bueno. Muchas gracias, Martín, nuevamente. Te paso el micrófono, presentate con la audiencia y bueno, adelante. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, gracias Sergio. En primera instancia agradecerte este espacio que nos brindás, a vos y a todo tu equipo y al oyente que se acerca a escucharnos un ratito. Eh, bueno, Martín Salmerón es mi nombre, yo hoy integro parte del staff del analista y comentarte que hoy el analista desde hace un tiempito no muy lejano ya es una fundación de carácter internacional. Abrió una representación en España, así que estamos muy contentos desde ahí porque poco a poco el esfuerzo que ha tenido estos 5 años y medio de Sí, crecimiento está teniendo un lindo alcance y convenios y demás de instituciones y personas que están interesados cada vez más en este tipo de temas que, bueno, lo conversábamos un poco más temprano, un poco ahora también, toman sí. cada día más relevancia, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, argentino, atento a que es una temática que constantemente escuchamos hoy en día por medio de la Secretaría de Inteligencia del Estado o las modificaciones que están haciendo a nivel gubernamental y que muchas veces eh, quienes no están en el tema quizás pasan la noticia por arriba o bien empiezan a buscar y no saben a dónde buscar y se terminan llevando un mensaje bastante extraño Claro, y mítico, ¿no? Sobre lo que la sí, actividad realiza. claro, claro. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? La inteligencia es búsqueda de información. Y antes quisiera, mencionaste la CIDE. No quiero dejar pasar Sí, esa gran mención que has hecho, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, que le cambiaron el nombre y este gobierno volvió a reflotar el nombre de CIDE y la importancia que le está dando hoy en día. sí, sí, sí. Y tuvimos dos atentados eh, fuertes, ¿no? Primero fue la Embajada de Israel y después fue la AMIA. Y sí, nos merecemos tener más inteligencia para ver, para resguardarnos de esos hechos, ¿no? Que quitan muchas vidas, ¿no? El terrorismo, ¿no? Pero bueno, Sí. me adelanté, me adelanté. Disculpame, No hay Martín. problema, Continúa ¿no? con tu exposición. Hoy en día creo que, lejos de introducirme en la cuestión política, hay algo importante y que a eso se dedica un poco la columna de Desmitificando la Inteligencia, que es uno de los fuertes del Instituto del Analista. Eh, la palabra CIDE también tiene algún resquemor, pero es Sí, importante entender que es la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional. Entonces, por intermedio de este organismo y después todos los otros organismos, cada organismo tiene una infraestructura de inteligencia y es un poquito a lo que voy, la idea mía de este intercambio y el mensaje que te quiero acercar a vos, a tus oyentes, es conversar de qué es la inteligencia y después cómo esa inteligencia se aplica en diferentes áreas, sí, cómo modifica levemente su nombre y tiene otras responsabilidades, porque nosotros a la inteligencia, si querés, te lo puedo dividir como en 5 cosas. En primera dale. instancia es un método, es un proceso, ¿sí? que Sí, tiene pasos.
depende del librito, como decían mis instructores en su momento, es la cantidad de pasos que tiene, pero en resumidas cuentas, la inteligencia tiene primero una planificación que nos dice qué vamos a necesitar, hacia dónde vamos a ir, qué información tenemos que buscar. Posteriormente, la búsqueda propiamente dicha, la búsqueda o reunión de la información por diferentes medios. Posteriormente de eso, un proceso y un análisis de esta información. Y finalmente, luego de esto, obviamente, esta información obtenida se difunde al interesado, ya sea quien lo solicitó o bien quien lo necesita, y obviamente un proceso de retroalimentación, porque necesitamos hacer que el ciclo descubrir y ver en dónde podemos habernos equivocado. Ahora, este proceso en sí mismo tiene por objetivo real es asesorar a un tomador de decisiones que hoy tiene una pregunta a responder, tiene una necesidad y busca al equipo, ya sea de analistas o bien de los que explotan las diferentes fuentes de inteligencia. Entonces esa es una primera instancia, la instancia del proceso. La inteligencia en sí mismo también se la conoce al producto. El producto de ese proceso se llama inteligencia. Y justamente, bueno, como decía un poquito, es una vez que recibimos este informe de inteligencia, este informe de inteligencia que tiene, bueno, tiene evaluaciones, tiene apreciaciones, establece alertas, llama las atenciones, decirle que a ese decisor quizás qué elementos son importantes a tener en cuenta. Claro. Como tercera dimensión, si querés, podemos conversar de que la inteligencia en sí es la actividad de inteligencia que incluye todos estos procesos, ¿no? Dentro de ese marco, la planificación, dirección del esfuerzo, proceso, difusión, análisis, etcétera. Eso es inteligencia en sí misma, ¿sí? Hay una dimensión organizacional. El sistema de inteligencia se denomina inteligencia en sí mismo, ¿no? Que incluye las áreas de inteligencia militar, estratégica, nacional, policial, penitenciaria, centros académicos. Bueno, nosotros como una institución que lo que busca es generar conocimiento de la inteligencia. Claro. Y por último, y eso es más personal, es la inteligencia es un oficio o un arte, porque obliga a quien está dentro a mantenerse actualizado, a tener iniciativa, inventiva. La inteligencia tiene su propia doctrina, tiene metodologías y técnicas, ¿sí? Pero todo esto está enmarcado en el desarrollo del potencial de la persona que la ejerce, porque nada sirve si no está formado ese hombre o esa mujer, no solo en el método, sino en el criterio. Y ahí creo yo donde se realza, sobre todo hoy en día, en la era de la inteligencia artificial generativa y otras herramientas tan potentes que están surgiendo, se realza la necesidad de potenciar el criterio, si querés, artístico, en el sentido de indagar y de ser creativos para poder comunicar mejor, analizar mejor, procesar mejor. Por eso ves que nombraste primero, es un arte y después artístico. Y en realidad, sí, estoy, pero en eso, en total sintonía con vos. Porque también, viste, yo una vez escribí un artículo, viste, que diseñar un sistema de seguridad, que es lo que a mí, viste, me corresponde de este lado, planificarlo y diseñarlo, también es un arte. Y para eso hay que tener talento, que es una palabra, viste, que también ahora últimamente la estoy utilizando mucho. Y seguramente en inteligencia vamos a tener gente con formadas, y hay gente que tienen un talento para la búsqueda de información y cómo sortear algunos obstáculos, ¿no? Porque tenés que hacer tareas que sean no subrepticias, pero sí bien bajo un respeto y obviamente cumpliendo la normativa legal, ¿no? Porque obviamente la inteligencia está regulada por la Ley Nacional de Inteligencia. Sí, y esto que vos decís, un detalle
en Argentina, digo en general, en todo el mundo, está este mito, ¿no? Uno siempre piensa en inteligencia y piensa en el espía o que me están revisando las redes sociales o que me están persiguiendo. Y la realidad es que dependiendo el entorno, el contexto, la inteligencia es muy abarcativa. A nivel argentino está profundamente regulado, lo cual demuestra el interés real de que la función de la inteligencia es el apoyo a la toma de decisiones y que eventualmente su aplicación en diferentes ámbitos tiene objetivos diferentes, pero ninguno de ellos, con una inteligencia bien llevada a cabo, va a intentar afectar al ciudadano. Por el contrario, el objetivo real es el de proteger, el de acompañar y el de contribuir a la seguridad nacional. En esta sintonía, te comento, con la inteligencia, después de esto, ¿no es cierto?, el método, etcétera, va cambiando un poquito de nombre según el área de aplicación. Y respondiendo quién es el que necesita decidir o sobre qué problema necesita conocimiento, el ámbito en el que actúa, o bien el nivel, ¿sí? Entonces, ahí entramos, si querés, vamos de un concepto más macro al micro, ¿no? La inteligencia estratégica está, si vamos a buscar quién es el que decide, quién es el que pide esa información, bueno, son decisiones de alto nivel, habla de horizontes temporales amplios, ¿sí? Es muy importante comprender quiénes son los actores que intervienen en un periodo de tiempo determinado, que suele ser amplio también, los diferentes escenarios que se podrían desarrollar en el tiempo. Es decir, no es solamente qué está pasando ahora, sino intentar ver desde dónde venimos y hacia dónde podría llegar los sucesos. Y sobre eso aparece la toma de decisiones. De alguna forma es tirarnos en esa pileta de incertidumbre, del desconocimiento, y tratar de bucear. Es como meterse en un lago lleno de tierra que no ves nada y ver hacia dónde podés llegar con las herramientas que tenés. Imaginemos esto a nivel nacional, ¿no es cierto? Todas las aristas que se evalúan, políticas, económicas, tecnológicas, sociales, y ¿qué es lo importante de esto? Que un buen sistema de inteligencia bien articulado entre las partes, porque hay diferentes organismos que lo integran, que se nutre de una buena base de datos, que tiene una buena inteligencia básica, ¿no? De todo lo que hemos ido recuperando, está bien estructurado. Tiene más elementos de juicio sobre los cuales poder anticiparse y generar alertas tempranas, y de esta forma contribuir a esa toma de decisiones. Recién conversábamos en la CIDE, ¿no? Sistema de inteligencia del Estado. Desde el Estado a nivel nacional. ¿Tiene alcance internacional? Sí, con las nuevas modificaciones es más evidente, hay una agencia, está lo que es el Servicio de Inteligencia Argentino, que habla del exterior, después otro que habla del interior, porque justamente lo que el sistema necesita es interactuar con sus pares para poder obtener esa información que puede ser vital para el sufrimiento, para disminuir el sufrimiento o prevenir el sufrimiento a nivel nacional. Claro, sí, tal cual. Tendremos, obviamente, relación con los otros servicios de inteligencia de otros países, ¿no? Bueno, yo creo que la comunicación últimamente creo que es más fluida, ¿no? Sí, intercambio con organismos de inteligencia ha habido siempre, en mayor o menor medida, y dependiendo de hacia dónde la política del Estado está llevando su ejecución. Pero bueno, hace no mucho tiempo, incluso en la columna del analista, a los que te invito a vos y por supuesto a todos los oyentes que se acerquen a curiosear un poco, hay muchas cosas interesantes y divertidas para leer. El director del instituto hizo una publicación sobre los reconocimientos que ha tenido el sistema, y entre ellos figura la CIA como la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos como un elemento de referencia que hace este reconocimiento. Creo que es importante salir de la cuestión política y tratar de entender el evento y el gesto. Digo, un organismo de esa envergadura, con ese alcance, con esa reputación, que le dé este tipo de reconocimiento en este proceso político, en anteriores o en posterior, digo,
reviste de cierta importancia. Y si es hoy la CIA o mañana es algún organismo de otro país, no deja de ser algo importante, porque habla de el alcance y el profesionalismo que está intentando tener el sistema, que es bastante complejo, para poder ponerse a la par de otros organismos, ¿sí? No es simplemente como el solo hecho de decir está la selección en este marco de mundialista, ¿no? La selección argentina y la selección de España o de Inglaterra. Cada selección tiene su jerarquía, y eso lo vemos en el campo de juego. Y que una selección, ¿no es cierto?, reconozca a otra, reconozca públicamente, tiene diferentes mensajes. Uno de ellos, creo yo, el que nos compete en este momento, es entender que en ese reconocimiento se encuentra en el esfuerzo político, por supuesto, pero también de todo el personal, de agregar valor y de constituirse en un elemento que colabore a su servicio y al servicio que se le brinda al ciudadano a nivel nacional, ¿cierto? Ese es un poco también el mensaje que me parece que hay que tratar de extraer de este tipo de sucesos, o por lo menos una de las ópticas personal que encuentro interesante. Bueno, hablando de información, ahora lo que se me viene en este momento, ¿no? Al escucharte hablar de inteligencia, ¿no? Obviamente tenemos los sistemas, la informática, la inteligencia artificial. Facilita para vos no entregarnos yo tengo la idea de que no hay que entregarse de lleno a lo que es todas esas fuentes de información que circulan por internet. Seguramente se debe estar trabajando, pero me estoy imaginando, ¿no? Se debe estar trabajando, pero muy fuerte con lo que es internet y la información de internet, ¿no? Que a veces te ahorra, ¿no? Te ahorra mucho tiempo, porque años atrás, en mi época, teníamos que buscar un medio para enviarlo a tal lugar, que golpee la puerta, hable, ¿no? Y me traiga el dato, ¿no? Pero hoy en día creo que se está ahorrando mucho ese recurso, ¿no? Ese recurso humano. ¿Qué te parece? Comprendo. Mira, yo creo que no se ahorra. Hoy en día es mucho más desafiante, porque esto que vos planteás, si querés algo más analógico, sí. Y si hablamos de una persona, ¿no? De la inteligencia humana, utilizar esa fuente de información humana para obtener un dato, una información y demás, se ha tenido que ver, se ha complementado y también se ha tecnificado, porque hoy el ámbito cibernético es otro ámbito más para la obtención de información. Dicho sea de paso, yendo a algo más bien teórico, más doctrinario, no quiero entrar tanto en eso porque podríamos estar 30 horas hablando del tema. Sí, estamos sintetizando. Si hablamos si hablamos de inteligencia humana, esa extracción del elemento por medio del ser humano, hoy tenés lo que es OSINT, que es Open Source Intelligence, que es inteligencia de fuentes abiertas. ¿Y qué es la fuente abierta? Bueno, ha ido evolucionando, desde el diario, un portal web, hoy en día tenés toda la internet y todo lo que está disponible y que necesita mucho proceso, porque claro, quizás como vos planteás, en una época no tan lejana, el dato era escaso. Hoy el dato es abundante, pero es tan abundante y hay tanta desinformación en el medio, que justamente uno de los elementos que el analista tiene hoy en día es la necesidad de curar esa fuente, ¿no? De poder saber de dónde obtener información, de valorarla, de comprender bien de dónde extraer ese dato y complementarlo con esto mismo, esto más analógico que vos estás plantando. Conversando un poquito de inteligencia artificial, es un potente motor de proceso que nos permite a nosotros procesar mayor cantidad de información, ¿sí? Pero imaginemos que en esa abundancia y cómo poco a poco va a ir mejorando, también existen sesgos, que es a lo que combate, ¿no? el analista, y que eso también se manifiesta en estos robots que hoy con los cuales podemos interactuar. Ahora bien, si nosotros como hombres de la inteligencia no comprendemos esa herramienta y no intentamos explotarla en su máximo potencial, sabiendo de sus debilidades, y nos dedicamos en el romanticismo, quedarnos sobre procesos solo con aquello del pasado, podemos arriesgarnos a
justamente en nuestro prejuicio a perdernos, no solamente de algo que a nosotros nos puede ayudar mucho a hacer mejor nuestro trabajo, sino que además que ese oponente, ¿no? Sí, El oponente, el terrorista, el criminal, sí van a hacer uso de ese medio. ¿No? Dicho, volviendo a lo que es los tipos de inteligencia, existe inteligencia eh, criminal, inteligencia penitenciaria, inteligencia militar, que justamente tienen diferentes áreas y necesitan concentrar sus esfuerzos y potenciarse con todas las herramientas a su alcance. Y bueno, una de ellas hoy justamente es esa gran pileta de información a la que tienen que sumergir y con las herramientas que tienen, tratar de separar bien la paja del trigo en ese marco de incertidumbre para tratar de procesar bien y hacer un producto de valor. claro, claro. Sí, tenés tanta información que me imagino que hoy en día debe ser más importante el análisis y la clasificación. Es decir, esto me sirve, esto lo dejo de costado, porque nada se anula, ¿viste? Se deja a un Sí, sí, sí. costado lo que, Sí, por sí. si después hace falta. Sí, sí, sí. En esa ecuación hay algo importante que es lo que hay que definir. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad concreta de conocimiento? ¿Hacia qué ámbito vamos a ir? ¿Quién es el que la necesita? ¿Qué proceso vamos a utilizar? Porque hay diferentes procesos que se adecúan mejor o menor para lo que necesitamos hacer. Encontrar las fuentes de las cuales nos vamos a nutrir, analizarlas, valorarlas, identificar entonces qué duda estamos resolviendo y posteriormente hacer una adecuada comunicación, entendiendo que tenemos que responder esa pregunta para alguien que va a tomar la decisión. Va Todo a tomar una esto, decisión. todo esto en un marco de ético y legal, Claro. regulado, que existe y que es de alguna forma lo que nos ayuda y nos ordena a hacer un buen trabajo. Sí. Claro. Bueno, Martín, hemos llegado al final, ¿eh? Y ni tocamos contrainteligencia. O sea que, No. no hemos, o sea que la puntita del iceberg fue esta entrevista. Así que, Sí, yo como último mensaje, si puedo dejar la idea de la dale, dale. reflexión y esta intención del analista, vuelvo a hacerte la invitación a vos y a todos tus oyentes, de desmitificar la inteligencia, ¿sí? Eh, Digo, dejar de pensar en eso malo, en eso oscuro, en eso oculto, y acercarnos a entender que no adivinamos el futuro, no se adivina el futuro. Lo que intenta es eliminar la incertidumbre, tratar de reducirla lo más posible para que haya una decisión correcta y que toda esa información y todo ese trabajo contribuye a el ámbito donde aplica, pero a la mejor seguridad de todos nosotros. Y que bueno, desde ya es un placer siempre hoy con vos interactuar, pero el instituto está siempre abierto a conversar, a dialogar y a indagar sobre este tipo de cosas que en lo particular me encanta, me fascina. Sí. Y, y hay muchas otras cosas más de las cuales podemos conversar, eh, que, que para eso estamos, básicamente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Martín. Gracias a vos. Cuando salga esta entrevista por la radio, te envío los links para que la Sí, sí, escuches. sí. A Así Jonah, que, que es el gran auditor. el gran autor. Un abrazo a la distancia y Bueno, gracias por adiós. tu tiempo, ¿eh? Sí, un placer. Espero que haya servido el intercambio. Adiós. No, hermoso, hermoso. Gracias, hasta luego. Gracias.